Bien, buenas tardes a todos. Antes de iniciar la clase oficialmente de hoy, el material de hoy, tengo algunas cositas que informarles. En primer lugar, quiero pedirles que por favor entren al rincón del estudiante y en la parte de evaluación de los docentes me evalúen. Es muy importante que ustedes evalúen a los docentes, allí no aparece el nombre de nadie, ahí solo aparece su evaluación. Así que les agradezco que por favor hagan esa parte. Esa es parte de nuestro proceso de mejora constante como docentes. Así que primero que nada, por favor, todos métanse allí y evalúen a los profesores y en particular les estoy pidiendo que me evalúen a mí. La otra cosita que les tengo que decir es sobre el Turnitin. Se estuvo utilizando el Turnitin para poder conseguir no solo el análisis crítico del ensayo, sino el objetivo de que aprendieran a hacer trabajo por sí mismos, porque poco a poco, en la medida que van avanzando y se van convirtiendo en profesional, esto es obligatorio. Y acá se permitió un 30% del Turnitin, aunque realmente en esencia en las tesis solamente se pide el 15%. Y por eso es tan importante que hayan podido. Felicito a todos los que han logrado hacer el proceso de entender qué significa producción propia, que bajaron en el Turnitin y que lograron hacer el trabajo. Eso me lleva también a que debo recordarles que la fecha tope, límite para hacer los trabajos, no es simplemente la fecha que ustedes tienen ahí. Esa fecha es para los que han entregado borradores mínimo 5 días a una semana antes de esa fecha tope. Porque como ustedes bien lo han podido ver, los borradores se van revisando y en la medida que se van necesitando el tiempo para mejorar, usted necesita ese tiempo. Así que voy a repetir de nuevo, cosa que a mí no me agrada hacer como tipo conductista, pero tengo que hacerlo. Los borradores tienen que estar una semana mínimo 5 días antes de la fecha tope para que sean realmente revisados como borradores. Ya después, esos trabajos no van a recibir lo que en teoría es la esencia de esta clase, la mejora, porque ya siempre corresponde entonces a la semana de clases y es más complicado. Así que por favor, esa parte es muy importante. Ya deben comenzar a hacer el cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico no es lo mismo que el mapa conceptual. Los mapas conceptuales son ideas básicas que uno va hilando. En el cuadro sinóptico uno tiene ideas puntuales que va determinando 3 ideas o 4 ideas puntuales de una. Después de esas 3 puede hacer puntuales de cada una de ellas 3, 4 más, y de otra se puede ir de una sola idea principal haciendo muchas ideas principales. Eso es lo que es un cuadro sinóptico, y este requiere también igual todas las otras cosas que se solicitan que ustedes tienen ahí en el módulo. Todos tienen el objetivo de, además de aprender la materia, tienen el objetivo de aprender también el concepto de análisis crítico, que es vital para el psicólogo. Todo psicólogo que se precie de serlo y que se constituya en profesional tiene que ser una persona capaz de hacer análisis crítico, porque cada persona es diferente y cuando tenga que tratarla, tiene que tratarlo de acuerdo a cada persona y hacer un análisis para ese tipo de personas. Así que es muy importante eso. Otra cosa muy importante que tengo que decirles es que las horas que usted no está conectado conmigo, en mis horas de clase, esas son horas asíncrónicas, pero son horas de clase, lo cual significa que usted debe estar haciendo los trabajos de mi clase en esas horas. ¿Por qué? ¿Por qué le explico esto? Porque se dice que la educación virtual, la correcta educación virtual es sincrónica y asincrónica. Sincrónica como estamos ahorita hablando y asincrónica haciendo sus trabajos. Entonces, esta materia tiene una sola tarea por módulo. El módulo dura un mes y durante ese mes, en las horas asincrónicas en que no está conmigo, usted tiene tiempo para realizar su trabajo, para que no pase
que usted entregue trabajos a última hora y que no estén bien hechos, porque ese no es el objetivo de esta clase. El objetivo es que usted aprenda la materia y le vaya bien. Ese es el objetivo, que es el objetivo constructivista. No hacer un trabajo y salir de eso y ya, y con eso yo me convierto en profesional porque me la he pasado entregando trabajo, me calificaron y ya yo soy psicólogo. Eso no es cierto. Eso no sirve. Para la vida real allá afuera, nosotros necesitamos mucho más que conocimiento, porque además el conocimiento cambia y evoluciona. Así que si no estamos a la altura de que cuando el conocimiento cambie y evolucione, analizarlo para introyectarlo y usarlo, pues entonces no vamos a ser capaces de hacer un buen trabajo como profesional. Así que en esta clase estamos aprendiendo. ¿Ha quedado claro lo que he estado diciendo ahorita? ¿Hay alguna pregunta de esto o alguna pregunta para el próximo trabajo? A ver, jóvenes. ¿Me escucharon? Sí, profe, ha quedado muy claro, profesora. Ok, bueno, igual queda esto grabado. Bueno, la parte más importante de la clase de hoy es que yo he invitado a licenciado José Antonio Pérez López, que es abogado y criminólogo, para que nos hable de lo que es derechos humanos en general, porque esta materia, en términos generales, es una materia de psicología, pero que tiene que ver con psicología social. Y parte de la psicología social ha sido el reconocimiento en el mundo de los derechos humanos. De hecho, hay algunas personas que a veces hacen énfasis en que por culpa de los derechos humanos, por ejemplo, lo dicen con respecto a la gente que ha cometido crímenes o a otra serie de situaciones. Y no es cierto, nosotros debemos estar contentos y felices de estar en una sociedad que aprendió hace ya muchos años que todos tenemos derechos y que todos tenemos derechos por igualdad, por igual, y han sido reconocidos mundialmente. Que no se apliquen y que no sean del todo como nosotros queremos es algo que todavía, una tarea que todavía la humanidad tiene pendiente. Pero los derechos humanos son muy importantes. Entonces, el licenciado José Antonio Pérez nos va a explicar muy bien de qué se trata y vamos a escucharlo con atención porque es importante que aprendamos un poquito desde ese punto de vista. Licenciado, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. El podio ahora mismo es suyo para que usted ilustre a nuestros queridos estudiantes sobre el tema. Muy buenas tardes. Primero quiero dar las gracias por la oportunidad. Siempre es muy importante hacer este tipo de compartimientos académicos. Más lo valoro también cuando me corresponde tener interlocutores de otras disciplinas distintas a las mías para tener una idea más abarcadora de cualquier aspecto que podamos debatir o disertar. Yo partiría resaltando la gran importancia que tiene la materia de los derechos humanos, porque hay dos aspectos que pudiera hacer mención ahora mismo. ¿Qué entendemos por diversidad de personas? Alguien que me quisiera dar su idea. ¿Qué entiende por diversidad de personas? ¿Estamos inmersos en una convivencia de diversidad de personas? ¿Nadie me quiere responder? A ver, jóvenes, por favor, atiendan acá la pregunta. A ver, ¿qué entienden ustedes por diversidad de personas? Que no todas las personas somos iguales. Exacto. Entonces, en la diversidad de personas nosotros tenemos también una convivencia. Esa convivencia implica otro aspecto, otro reto, que es el de la tolerancia. Cómo respetar y tolerar. Yo quisiera que ustedes tuvieran en cuenta esto,
porque si nos vamos a la parte de los derechos humanos, pudiéramos expresar que son un conjunto de reglas para garantizar una mejor convivencia de los seres humanos en su amplia diversidad. Esta diversidad se traslada también a aspectos de creencias, aspectos culturales, y esto es porque es tan importante esta materia. Máxime que llegó un momento en que las personas que lideraban ciertos países que participaron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial tuvieron que buscar una forma de cómo expresar reglas que fueran comunes a todo el planeta para que esa convivencia se hiciera de manera un poco más efectiva o por lo menos con mayor claridad. En ese sentido, nosotros podemos decir que los derechos humanos tienen dos tipos de reglas: las reglas internacionales y las reglas nacionales de cada estado. Con relación a las reglas internacionales, es muy conocido que existe la Convención Universal de los Derechos Humanos, o la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y también lo que sería la Declaración de los Derechos Humanos por parte de la Organización de los Estados Americanos. Lo curioso es que ha sido la región americana la primera en establecer, en aprobar una convención que regule los derechos humanos, y que fue en abril de 1948 en una reunión que se celebró en Bogotá. Quiere decir que el continente americano es el primero en hacer una propuesta de regla internacional a la región americana sobre la materia de los derechos humanos. Y posteriormente, ese mismo año, 1948, en diciembre, es cuando las Naciones Unidas hace también su propia declaración. Entonces, en ese sentido, tenemos dos grandes elementos que tienen que ver con la base de los derechos humanos. Pero aparte de eso, les puedo mencionar a ustedes que posteriormente, en el año 78, se entró en vigencia lo que sería el Pacto de San José, que es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Nuevamente, es la región americana la que propicia un perfeccionamiento, un desarrollo más amplio sobre las reglas básicas establecidas a nivel internacional. Y de manera muy particular, les quiero hacer referencia, y máxime por las situaciones que ha ocurrido recientemente con la situación de los niños en el CENIAF. Resulta que a nivel de las Naciones Unidas existe la Convención sobre los Derechos del Niño, en lo que se trata de procurar no solamente el reconocimiento de una serie de derechos muy especiales para los niños, sino que también los compromisos que de esto acarrea para todos los estados en cuanto a la protección de la niñez. Así que tenemos que la Convención de los Derechos del Niño fue aprobado en el año 1989. Esto es para que veamos el aspecto de las reglas internacionales. Desde el punto de vista teórico, existe el aporte de un exdirector de la División de los Derechos Humanos y Paz de la UNESCO, el doctor Karel Vacek, que es originario de la antigua Checoslovaquia, en donde él a nivel teórico plantea que de la forma en que ha evolucionado la regulación de los derechos humanos, se puede hablar de generaciones en la que ha evolucionado. La primera generación sería como base la que hace la protección del derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica, a la libertad de tránsito, a la libertad de expresión, el derecho a la propiedad, los derechos políticos como el derecho al voto, al sufragio,
incluso el derecho a la huelga, el derecho a asociarse libremente. Este tipo de derechos fueron los que se declararon inicialmente, por eso que se llama derechos humanos de primera generación. Pero esto no se queda en este punto, sino que en la medida que se va evolucionando, se van haciendo mayores reconocimientos, y por eso entramos ahora a lo que serían los derechos humanos de segunda generación, en donde hay ya una mayor influencia de aspectos de carácter económico, sociales y culturales. Aquí es donde la segunda generación procura desarrollar una vida más digna para todos los seres humanos, y ya entonces entra a regular aspectos del derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo y el derecho a la vivienda digna. Estos son productos de ciertas conquistas de carácter social. Ese sería el grupo que, de acuerdo a la teoría del autor Basak, sería la segunda generación. Asimismo, ha seguido evolucionando todo el planteamiento de la protección de los derechos humanos, y se menciona que existe una tercera generación que ya está encaminada a una solidaridad entre los pueblos y las relaciones pacíficas y constructivas. Esto está embonado a que se procura una mejor participación de los distintos estados en esta materia. De allí el por qué esta tercera generación hace un énfasis a lo que es el derecho a la paz, el derecho al desarrollo y el derecho a un medio ambiente limpio. Fíjense que ahora hay una preocupación por el aspecto ambiental. Este tipo de reglas no estaban especificadas de esta manera en las generaciones anteriores. Por eso es que en las últimas décadas se ha hablado de lo que es el desarrollo humano sostenible. Aquí sí quiero hacer un énfasis del desarrollo humano sostenible, porque la materia que ustedes están estudiando con la profesora Lesbia González hace una indicación, o sea, está proyectado a este aspecto de que nosotros ahora mismo, que tenemos una serie de derechos y obligaciones como ciudadanos, también tenemos un compromiso con las generaciones que vienen más adelante en el futuro. O sea, ustedes son producto de una generación anterior y ustedes son los gestores de la próxima generación. Entonces, este lineamiento que establece los derechos humanos es el de una preocupación auténtica de que los que estamos viviendo en el planeta actualmente tenemos el derecho de desarrollarnos, de buscar avances económicos, desarrollo económico. Debemos usar lo que son los recursos que nos ofrece el planeta, pero también tenemos que saber que esos recursos pueden terminar en algún momento si no lo sabemos manejar. Y nosotros, como generación del presente, debemos pensar que así como nosotros nos beneficiamos de ciertos recursos, le debemos dar y garantizar a las futuras generaciones que también tengan ese disfrute de esos bienes. Esa es la tendencia de lo que sería la tercera generación. Y a nivel teórico, también se ha planteado que existe una cuarta generación de los derechos humanos, y esta es la que procura hacer una protección al derecho al acceso de la informática y la telemática. Quiere decir que estamos encaminados a la protección o al acceso a la tecnología. Y esta cuarta generación también nos aboca a una visión futurista, que en varias ocasiones me ha correspondido escuchar a la profesora Lesbia González, de cómo es que nosotros ahora mismo, los seres humanos, ahora mismo algunos cuantos se están entrenando ahora para poder vivir en el espacio sideral, la conquista del espacio.
ya el ser humano está haciendo su apertura a esto, y entonces ya la generación cuarta de los derechos humanos también hace alusión a lo que es los derechos que podemos nosotros tener con el ciberespacio. Otro aspecto también que se discute es que estas conquistas que se están haciendo, llegar a la Luna, ahora recientemente que ya Estados Unidos y China llegaron a Marte, en donde se están viendo también posibilidades de incluso de hacer llegadas a asteroides para ver qué tipo de recursos minerales se pueden explotar, porque ya los que están en el planeta Tierra están escaseando. Toda esta visión, como lo dice, lo ha planteado en varias ocasiones la profesora Lesbia González, en varios debates que ella ha expuesto, esa visión hacia futuro hace que la humanidad tenga una forma de evolución que le permita mejores conquistas, y por ende, si nosotros vamos a ver que hay potencias, ahora mismo las potencias son las que tienen esa accesibilidad material, pero los derechos humanos procuran que esa accesibilidad material de las potencias también sea para el beneficio del resto de la humanidad, no solamente para los que tienen ahora mismo la posibilidad tecnológica o económica para hacer esos logros fantásticos, que en un momento fueron fantásticos, ahora son una realidad. Antes eran ficción y ahora es una realidad. Esto es en cuanto a lo que es el aspecto teórico de las 4 generaciones que se puede decir que ha evolucionado a nivel mundial la materia de los derechos humanos. Ahora, también de manera genérica, hago ahora relación a lo que serían las reglas nacionales de Panamá. Panamá, al igual que muchos países del mundo, también se ha asumido a responsabilizarse en el respeto de los derechos humanos. A nivel interno nuestro, la Carta Magna nuestra, la Constitución Política de 1972, que ha tenido varias reformas, contempla las garantías fundamentales en el título 3 y abarca desde los derechos individuales hasta los derechos sociales y culturales. A partir del año 2004, por primera vez a nivel de la Constitución, se hace el reconocimiento de una institución que está creada para la protección de los derechos humanos, que es la Defensoría del Pueblo. Pero la institución de la Defensoría del Pueblo en Panamá empezó a existir en el año 1997, pero fue por una ley. Esta es una diferencia que nosotros los abogados debemos de manejar. Primero, la Defensoría del Pueblo en Panamá nace gracias a una ley. Después, en el año 2004, por una reforma que se hizo a la Constitución de 1972, es que a nivel constitucional se reconoce por primera vez a la Defensoría del Pueblo. Y por otro lado, también a nivel nacional, tenemos la ley que aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, que es la Ley 15 de 1990. Y en el año 1977, la Ley 15, que es la que aprueba el Pacto de San José, que ya yo mencioné anteriormente. Fíjense cómo las reglas internacionales llegan a un momento en que son reconocidas a nivel nacional. Esto es a grandes rasgos lo que yo le quería comentar, sin dejar de expresarle que algunos de los aspectos que nuestra Carta Magna establece son las reglas que tienen que ver con los derechos y deberes individuales y sociales. O sea, cómo como individuos tenemos la protección de las autoridades de nuestra vida y de nuestra honra, lo que es nuestra libertad de pensamiento, nuestra libertad de tránsito, la libertad de asociación, la libertad de creencia, o sea, de religión. Todos estos aspectos están protegidos en nuestra Carta Magna y se considera que son garantías fundamentales. ¿Qué es lo que se espera con esto? Que nuestra convivencia sea de mejor manera.
Recientemente, digo recientemente por la evolución de la Constitución, se reguló por primera vez a nivel constitucional un derecho humano que antes no estaba en la Constitución, que es el habeas data. El habeas data casualmente es producto de la idea de la tercera generación de los derechos humanos. Eso es lo que nos permite a nosotros tener acceso a la información. El habeas data implica la posibilidad de cualquier ciudadano de cuestionar incluso a las entidades oficiales: infórmame por qué tú estás haciendo esto, en base a qué estás haciendo esto. Entonces, la ley de transparencia tiene mucho que ver con esto. Y aquí es el por qué los ciudadanos, entre mejor informados estén, pueden conocer cómo actúan las entidades oficiales. Otro de los derechos humanos que están contenidos en la Constitución política son los que regulan la familia, las pautas fundamentales de lo que sería la familia, el trabajo, la cultura nacional, que muy pocos lamentablemente dimensionan que la cultura nacional también es un derecho humano y es de alta importancia para el desarrollo integral de las personas. Incluso ustedes que están estudiando esta materia de psicología comunitaria deben de entender o apreciar que casualmente la parte cultural tiene mucho que ver con el desarrollo de todos y cada uno de nosotros. Asimismo, está lo que es la educación, que es una preocupación también que está reconocido como un derecho humano, que a nosotros como país nos falta mucho compromiso para enmendar. Hace un momento escuché a la profesora Lelia González de cómo le hizo el llamado de que una cosa es la vertiente conductista, que es la que ha influido en muchas generaciones acá a nosotros, a los panameños, y que son muy pocos los constructivistas, como la profesora Lelia González, la que trata de abrir ese panorama para que sea el alcance del juicio crítico por cada uno de sus estudiantes. Esto es un derecho humano y muy pocas veces se ve que hay una entrega ciudadana por luchar adecuadamente por esto. Y más, hago mención en esto por la situación en la que estamos viviendo a raíz de lo de la pandemia, en que aquí tenemos que ver quiénes sinceramente están viendo la educación en la parte del desarrollo integral y evolutivo del ser humano para que sea cada vez mejor, o simplemente de algún sector que ven la educación como un mero negocio o una forma de lucrar. Otro aspecto que también está contemplado como de los derechos humanos es la salud, la seguridad social y la asistencia social. Esto es también muy importante y creo que más relevancia la hemos podido vivir ahora que estamos con este problema de la pandemia, en donde no tengamos una debida estructura en el área de salud, de la seguridad social, no vamos a poder defendernos adecuadamente de un problema. Y finalmente, dentro del esquema a nivel constitucional, es como les mencioné hace un momento, es la creación de la Defensoría del Pueblo a nivel constitucional. Hemos visto hasta el momento varios aspectos y he resaltado muy por encima preocupaciones que existen a nivel internacional en otras materias. Simplemente les quería dar un bosquejo y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, estamos a vuestra disposición. Sí, licenciado, mire, principalmente quería preguntar con respecto a lo que usted acaba de decir de la seguridad social y de la parte esta. Nosotros hemos estado viendo en nuestro país que a pesar de que en términos generales sí ha habido, digamos, una respuesta del gobierno para con la ciudadanía, sin embargo, escucho también otros sectores que dicen que se han violado los derechos con ciertas medidas y que no eran necesarias.
una cosa era de que por el estado de emergencia o el estado de urgencia, que todavía no me queda claro, y quisiera ver si usted se lo puede aclarar a los jóvenes y a mí. Sí, sí, como no. Casualmente uno de los grandes retos que tenemos los abogados cuando vamos a establecer reglas es la situación de las libertades y el control de las libertades. Donde se sea muy amplio en permitir libertades, entonces corremos el riesgo de que haya libertinaje. Pero si nosotros establecemos controles muy férreos, entonces ya rayaríamos a lo que sería una tiranía. Entonces, las reglas jurídicas deben procurar un término medio en el que permita el reconocimiento de una libertad, pero también esa libertad tiene algunas limitaciones. Generalmente las limitaciones vienen en orden de la convivencia social. Yo puedo tener la libertad de expresión, pero no necesariamente tengo una forma, o sea, eso no es una licencia para yo poder afectar la honra de otra persona. En las medidas estas, estamos en una situación excepcional, porque estamos en una situación de pandemia. Entonces, la legislación nuestra establece que en casos de pandemia, ¿cómo diríamos? El director de la orquesta es el ministro de Salud. Eso ya está contemplado a nivel legal. Y las medidas que se adopten, obviamente, si se declara en un estado de emergencia, van a haber otras libertades que van a ser más afectadas que en tiempos normales. Entonces, por eso la libertad de tránsito, eso es lo que se llaman las medidas de aforo. La medida de aforo, o sea, la Constitución dice que hay libertad de asociación. O sea, yo me puedo asociar y agrupar con quien yo quiera, en el momento que yo quiera, pero ya en una situación como esta, la libertad esa de tránsito y de asociación ya no se puede mantener de la misma manera. Esas limitaciones en tiempos excepcionales son normales. El problema es cuando esos controles ya exceden a tal manera en donde ya entonces sí se está soslayando la libertad. Sí, le pregunto porque hace unos días, no sé si vio, que a un joven, unos policías lo agarraron porque no se había puesto, en teoría no se había puesto la mascarilla no, perdón, la careta, porque ahora es obligatorio usarlo en el metro, y sin embargo, por lo que se pudo apreciar, aparentemente es un exceso de fuerza. Entonces, a lo que están hablando se refiere a que esa es lo que usted está diciendo cuando se excede de lo que realmente debía ser el cuidado, o sea, póngase la mascarilla, si la persona se rehúsa, ponerle una multa pero no llegar al nivel que vimos, porque parece un estado ya completamente represivo. Sí, definitivamente ahí hay un exceso. Yo vi también las imágenes e incluso yo tuve la oportunidad de conversar con un ex miembro de la policía, donde él mismo dice que ese no es el procedimiento. Este es un capitán jubilado, donde él mismo expresó que le enseñaron a estas unidades en la escuela de la policía. Eso es totalmente fuera de orden lo que ellos hicieron. Aparte de lo siguiente, no es una situación tan grave como para que ellos hayan procedido de esa manera. A eso iba. Entonces hay una violación de los derechos, porque sí, aunque esta persona tiene que ir con ciertas circunstancias, ya han invadido, de alguna manera han invadido sus otros derechos. Ciertamente, así es. Eso es importante. Bueno, no sé si los estudiantes tienen alguna otra pregunta. Es que lo importante del tema de los derechos humanos es el siguiente. O sea, y yo inicié el conversatorio haciendo referencia a la diferencia que existe o la diversidad de las personas, pero también la parte de lo que es la tolerancia. O sea, aquí hay en juego varios aspectos.
En este sentido, la experiencia que se vio allí, definitivamente, aunque sea una persona que ha cometido una infracción, eso no da lugar a que el Estado aplique situaciones más allá de lo que es lo comedido. O sea, la respuesta que estas 2 unidades o 3 unidades de la policía dieron fueron excesivas con relación al comportamiento del ciudadano. No se le oye. Gracias, licenciado. Nos estamos viendo perfectamente, por eso no me escuché bien. A ver si alguno de ustedes tiene preguntas para el licenciado con respecto a la relación de la materia y de los derechos humanos. Voy a apagar el silencio. Profesor, mucho gusto. Disculpe, es que no le escuché por el ruido, Lewis. Es la mascarilla, creo que no me deja hablar. No, pero era también por el ruido de la lluvia. Yo digo que es un gusto volverlo a ver después de muchísimos años, porque usted fue profesor mío en la Facultad de Derecho por allá por los años 97. No diga tanto tiempo, porque ya eso no me conviene. Es que no nos conviene a ninguno. Pero sí, es un gustazo volverlo a ver en estas circunstancias, y más hablando de derechos humanos. Y le tengo un trompo para ver si se lo puede poner en la uña, porque casualmente, actualmente trabajo en la Defensoría del Pueblo. Y venimos llegando casualmente de una reunión, una mesa de trabajo donde se están trabajando sobre unos proyectos de ley que buscan crear un sistema integral de protección de niñez y adolescencia enfocado a derechos humanos, ¿verdad? Correcto. Llamó poderosamente mi atención, casualmente, que la magistrada Yudico Su y el honorable juez de niñez y adolescencia Celso Rodríguez hablaban de la intervención y la participación de la Defensoría del Pueblo en temas de defensa de menores. Sin embargo, yo sé que usted conoce de que existe un impedimento para nosotros, los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, y de tener injerencia en temas relacionados con el órgano judicial, toda vez de que así fue establecido en un fallo de la Corte. Entonces me llamó poderosamente la atención que los mismos agentes de la interpretación de la norma, y que de donde nace esa prohibición para la Defensoría del Pueblo, hoy día aboguen y soliciten al órgano legislativo que en este proyecto de ley se incluya un texto o un artículo donde se le faculte a la Defensoría del Pueblo para ejercer como defensor de menores dentro de procesos judiciales, como un tema, como garante de derechos humanos. Ok. Ese trompo tiene que ponerse como 40 uñas para poderlo dar. Ok. Es que la pregunta es bien jurídica y mi respuesta voy a tratar de que sea más accesible también al resto de los estudiantes, porque el tema que usted me está tratando es muy jurídico, muy técnico. Voy a partir por lo siguiente. La Defensoría del Pueblo emerge de una ley originalmente. Esa ley fue afectada por 2 fallos de inconstitucionalidad, es correcto. Pero a mi modo de ver, la reforma del 2004 restituye la posibilidad del inciso 3º del artículo 4 que había sido declarado inconstitucional. La manipulación que ha habido con relación a este tema ha sido tan grande que casualmente que con la reforma del 2004, el inciso 3º le pusieron un tema que no, si compara la versión original de la ley, se agregó un tema que no estaba relacionado con la vez anterior. Pero a nivel constitucional, lea el numeral 3º de declarado inconstitucional
con el artículo 129 o 130 de la Constitución y se dará cuenta que ahora a nivel constitucional sí se restituye el contenido de ese numeral. Eso es primero. Ahora, siempre se ha mantenido que la Defensoría del Pueblo será competente de atender casos violatorios de los derechos humanos, pero fuera de los hechos de funcionamiento jurisdiccional. Eso está claro. La Defensoría del Pueblo no puede participar en la parte de los procesos porque ya va para decisión de los jueces o del ministerio. Eso ahí sí está claro. Pero cualquier acto administrativo hecho u omisión en el área administrativa sí tiene injerencia la Defensoría del Pueblo. Sí lo puede investigar. O sea, por ejemplo, decisiones internas que haya hecho el CENIAF, si se considera que son violatorios de los derechos humanos, sí lo puede investigar. Solo que cuando lo que es, ¿cómo le diría? Cuando un juez, vamos a este ejemplo, cuando un juez está llevando a cabo un proceso, un juicio, la Defensoría del Pueblo no puede entrar a investigar las actuaciones de ese juez en el juicio. Pero si el juez en su función, él realiza un acto administrativo en que viola los derechos humanos de un subalterno, ahí sí debiera la Defensoría del Pueblo tener competencia. Ahora lo van a discutir porque dicen que lo declararon inconstitucional. Pero a mi modo de ver, eso que se declaró inconstitucional ahora está a nivel constitucional. Porque ahí dice que todos los servidores públicos, no diferencia como lo hacía. Ahí hay un análisis que la verdad yo lo he hecho en mis cursos de derechos humanos, pero como yo le dije que esto es técnico, ese es el asunto. Pero siempre, desde que se creó la Defensoría del Pueblo, el defensor del pueblo no puede intervenir dentro de las funciones jurisdiccionales. Eso es actuación Ministerio Público y el órgano judicial. Ahí la Defensoría del Pueblo definitivamente no puede entrar, pero sí puede entrar en cualquier acto que no es jurisdiccional en la que haya violación de los derechos humanos. No sé si con esto... Sí, por razones de que está tan fuerte la lluvia, quería preguntarle si alguno de los compañeros de los estudiantes tienen alguna pregunta, licenciado, por favor, para aprovechar los últimos minutos que ustedes me puedan preguntar en relación a nuestro material y los derechos humanos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, jóvenes. ¿Nadie tiene preguntas? Bueno, yo les agradezco mucho su tiempo en informarnos sobre esta situación de los derechos humanos, pero yo quería que hiciéramos un énfasis en que la importancia que ha tenido para la humanidad que nosotros tengamos estos derechos o que se haya vertido estos derechos, porque yo les comentaba al principio que mucha gente decía que por culpa de los derechos humanos sale cualquier fulano de la cárcel, que por culpa de los derechos humanos no se le puede pegar a los niños, etcétera. Recuerdo mucho que criticaban el código de la familia, etcétera, y no considero que realmente sea así, sino por el contrario, que estos derechos humanos nos han servido a todos. Y quería que ustedes lo aclararan en ese sentido. ¿Cómo no? Claro. Definitivamente. O sea, la idea del planteamiento de los derechos humanos es un beneficio universal para la humanidad. O sea, es abarcadora, es globalizante. Aquí los derechos humanos es para todos. De tal manera que los derechos humanos no se debe tener que nada más beneficia al infractor, al contrario, también beneficia a la persona que es víctima. O sea, una víctima también tiene sus propios derechos humanos,
como el caso que vimos ahora del ciudadano que fue detenido de manera, ¿cómo se llama? Yo diría hasta irracional, de una manera irracional, en la actuación que tuvieron esos agentes para someter a la persona. Definitivamente la importancia de los derechos humanos es el de hacer ¿cómo se llama? Que la humanidad responda de una manera más inteligente y más adecuada a las cuestiones. Tomar en consideración el ser humano, aunque sea una persona que haya, vamos a irnos en el área de la delincuencia, aunque sea un delincuente, sí, él tiene también sus derechos humanos. Él también tendrá derecho a trabajar, derecho a todo, sí. Pero lamentablemente hay personas que piensan que solamente por haber cometido un delito ya no tiene ningún tipo de derecho. Y ahí es donde hay un extremo que no es el adecuado. No es el adecuado. Esa parte que usted acaba de decir, para nosotros en psicología significa que esa persona, aunque haya cometido un delito, tiene los derechos de rehabilitarse de ese delito y por lo tanto las instituciones deben proporcionar esa facilidad para que esa persona lo logre. Porque esa persona en teoría también es una víctima probablemente de su sistema o de su sociedad. Probablemente se convirtió en un delincuente dadas ciertas circunstancias sociales por las que ha pasado. Yo no voy a quitar que hay algunos delincuentes que no son producto necesariamente de una sociedad con problemas, como los delitos de cuello blanco, donde vemos pues la corrupción en su máxima expresión, como vemos por ejemplo en los gobiernos y últimamente en el nuestro, que es otro tipo de delito, pero aún así, cualquiera que sea la situación, todos tienen derecho. Y cuando se hablaba del tema de la violencia con respecto a los niños, no era que el código decía que al niño no había que corregirlo, lo que decía era que no había que golpearlo, ni denigrarlo, ni abusarlo. Así es. Parece que se congeló la imagen. No sé si me escuchan. Yo sí le escucho, pero creo que Tigo está teniendo problemas porque yo desde el viernes tengo problemas contigo. Ya. Por lo menos yo, ¿no? Sí, ahí se congeló la imagen de la profesora. Sí, para retomar el comentario que estaba haciendo, efectivamente, o sea, la parte de la persona que haya cometido algún delito que se le haya comprobado también tiene derecho a que se le dé la oportunidad de una resocialización, una rehabilitación que le permita volver a vivir en sociedad. Esa es la idea de lo que es los planes o programas de resocialización, definitivamente. Ahora, esto es interesante. Esto es interesante porque... ¿Aló? ¿Aló? Sí, es que se congeló la imagen. ¿Aló? Sí, que se congeló la imagen. Estoy aquí hablando con... Ah, ok. Está bien. Está bien. Ya entiendo. Entonces, dice que se le fue la luz a donde reside la profesora. Ok. Pero el planteamiento de la resocialización también implica un concepto que se llama defensa social. La defensa social es el de tratar de garantizar a la comunidad de que esa persona no vuelva a cometer el delito. O sea, tratar de evitar dentro de lo posible que haya mayor cantidad de víctimas por parte de esa persona. O sea, va en doble sentido. Asimismo, es el planteamiento de los derechos humanos. Ok, le damos la oportunidad de que se resocialice la persona que delinquió, pero también el Estado debe de procurar una parte de protección para el resto de la sociedad. Y en el tema de los niños, ahí hay un tema, todo un tema que hay que abordar, incluso en relación a lo que cómo implicaría la defensa social.
En otras latitudes, las personas que son detectadas como pedófilas, las personas que son detectadas como se van a coger para evitar que haya una situación de víctima o que la comunidad pueda tener un mejor medio de protección. O sea, es en esa vía. Y los derechos humanos van en camino a toda esta serie de situaciones. Jóvenes, disculpe si ahorita se fue la luz, pues no se pudo, está lloviendo durísimo. Bueno, quiero agradecerles a todos los que han podido estar aquí conectados. Gracias, licenciado, por su aporte. Ha sido tan importante que quedemos claros con esto para que les ayude además para el trabajo que ustedes tienen pendiente, el trabajo del cuadro sinóptico adicional. Pero sí me hubiera gustado que ustedes hicieran preguntas. Si les quedan preguntas, me las hacen llegar para hacérselas llegar al licenciado que tengamos respuesta, porque sí me es importante que ustedes tengan claro qué es realmente derechos humanos, para qué sirve eso y cuál es su relación con la psicología social comunitaria. Es que es muy importante, muy, muy importante. Y bueno, les agradezco el tiempo que han pasado aquí y estamos a la orden. Consultas, preguntas, como siempre, al correo o al WhatsApp. No sé si alguien al final siempre tiene alguna pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, Nelia. Yo tuve problemas para conectarme más a tiempo, por eso entré con algo de retraso. Al invitado, al señor Pérez, licenciado, si los derechos humanos han sido han sido firmados por los estados, los países, se han comprometido a todo eso, yo me pregunto que cuando hay esas situaciones como las del ejemplo de irse a la fuerza excesiva, si no también tienen contemplado a sí mismo evaluar ese tipo de situaciones. O sea, se van a dar incidencias de errores humanos a la hora de implementarlas. Asimismo, debiera entonces la ley tener establecido qué hacer en esas condiciones, pero a veces siento como que se canibaliza el tema de derechos humanos. No sé qué opinión tiene al respecto o cómo se maneja ese tema, porque sí, ok, existen los derechos humanos, pero ¿no será que se canibaliza un poco el tema? Yo diría que todavía falta una mejor educación en esta área. Para mí, derechos humanos no hay que esperar hasta la universidad para que se enseñe. Eso debe de ser parte de la formación de nosotros en la escuela, desde edad temprana. Y sí, yo diría que sí se ha tergiversado algunos aspectos de los derechos humanos, pero también es porque hay un sector de la comunidad que por no estar debidamente enterado y no tener ni siquiera la idea de que existe diversidad de personas. Por eso yo inicié los comentarios con esto de que qué entendíamos por diversidad de personas. Si entre los que estamos aquí conectados existen distintas formas de pensar con relación a diversos aspectos, pero entonces hasta qué punto esa diversidad de pensamiento nos afecta para tomar acciones que ya son de agresión o de insulto, etcétera, etcétera, o de desprecio. ¿Cuántas situaciones no hay también por la simple apariencia física, el color de la piel, la cuestión del racismo, que es un tema que todavía no se ha logrado superar del todo a nivel internet, a pesar de que se han hecho políticas y programas en la que se procura evitar que haya el racismo? O sea, todavía nos falta en ese sentido justipreciar cuál es la orientación adecuada que tienen los derechos humanos. Es el de tratar de garantizar una mejor convivencia. Y eso ya es parte de lo que la profesora Aleria González
ha elaborado como la teoría de la psicoevolución. En su teoría de la psicoevolución hace relación a ese tema de cómo el ser humano, que es maravilloso en sí mismo, puede ser capaz de llegar a mejores estadios como persona. Y los derechos humanos básicamente es una herramienta, Y le agradezco la pregunta a la joven González, Nessa González, porque me permito hacer este otro comentario, existen los movimientos feministas, ¿verdad? Pero a mi modo de ver, se sigue acentuando lo que es la diferencia y nos distanciamos de lo que nos une, que es que hombres y mujeres somos seres humanos. O sea, cuando veamos que hay una proyección de seres humanos con nuestras diferencias, yo creo que estaríamos llegando a una consideración mucho más efectiva. Porque ahora mismo yo diría que, y no lo digo nada más con el feminismo, yo lo estoy diciendo con relación a una forma de reacción ante un problema por el machismo existente. Claro que hay una reacción, pero es una reacción que como que acentúa más la parte diferencial de la que nos hace más comunes como seres humanos. Entonces creo que vamos en camino hacia eso. Muchas gracias. A la orden, con mucho gusto. Aunque todavía estoy con la uña que quiero agarrar el trompo ahí con la pregunta que me hizo la compañera Lewis, porque ese tema es bien interesante desde el punto de vista jurídico. Ahí hay que ponerle bastante cuidadito ahí a las palabras para que vean. Ok, entonces no sé si hay algún comentario más, alguna pregunta, con mucho gusto. Acá me acaba de comunicar la profesora que se ha vuelto a ir la luz. Entonces, cerramos la reunión y les agradezco nuevamente. Espero que sea de utilidad. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.